que estamos. Doctora Gamarra, no sé si nos escuchás. Sí, los escucho. Sí, los escucho. Doctor Ferril. El doctor Ferril va a hacer uso de la palabra. Bien, ¿cómo le va? Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a esta reunión académica y práctica de trámites ante el ANSES. Con nosotros hoy nos acompaña la doctora María del Huerto Dolores Gamarra de Vargas Durán, quien tiene un amplio antecedente académico. Ella es abogada y procuradora, egresada de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Fue disertante del curso taller Inicios de Trámites ante el ANSES del Colegio de Abogados de la provincia de Jujuy en el año 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19 y 2020. Presidenta del Instituto de Derecho y Seguridad Social del Colegio de Abogados de la provincia de Jujuy por el periodo 2010-2021. Organizadora de la primera jornada de Derecho de Seguridad Social en nuestro Colegio de Abogados. También cursó el posgrado de Argumentación y Redacción Jurídica en la carrera del Doctorado de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Cursó también el posgrado en Campos Argumentativos y Estrategias de la Argumentación Jurídica en la carrera del Doctorado de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Cursó el posgrado de Derecho Privado, Código Civil y Comercial Unificado, Parte General, Familia y Sucesiones, Facultad del Derecho de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. La doctora actualmente se desempeña en su estudio jurídico, ejerciendo la profesión libremente en su estudio jurídico desde el año 2008 hasta la actualidad. Asesora legal de la Asociación de Empleados del Poder Judicial de Jujuy, de la Delegación de San Pedro, hasta el año 2015. También fue vocal primera y vicepresidenta de la CAPSAP. Fue presidenta de CAPSAP desde el año 2016 hasta la actualidad, miembro de la Asociación de Abogados Previsionalistas de la República Argentina, socia de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Comisión de Seguridad Social. Con ustedes la doctora María del Huerto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Es muy largo el currículum. Bueno, igual. Eso te lo resumimos, ¿no, doctora? Bueno, sí, sí. Bueno, un gusto, doctores, como siempre, con la Comisión de Jóvenes Abogados, que trabaja denodadamente por la capacitación de los colegas. Todos los años tengo el gusto de participar en los talleres con ustedes y los cafés jurídicos que hacen. Y bueno, la idea por la que me llamaron a esta reunión, me invitaron a esta reunión, era darles una idea general de lo que son los trámites en la ANSES. Cómo se debe desempeñar un abogado en el ANSES para realizar los trámites administrativos. En principio, a pesar de que no hay colegas que están en contra de la registración visto en el ANSES, que nos obligan a tener una registración y una credencial en ANSES, bueno, es un requisito sine qua non, como diría, para hacer el trámite administrativo en el mismo, si queremos representar a un jubilado, un futuro jubilado, a cualquier persona que necesite un trámite en el organismo nacional. Por lo cual, tampoco el pedido de la registración surge de distintas normativas. Y para empezar, surge de una ley. Vamos a ver si voy a sacar la pantalla donde se ve mi rostro y voy a empezar para que ustedes puedan ver bien, porque no soy muy práctica con la filmina. Ahí ven bien. A ver, algunos que me contesten. Me van avisando porque según me dijeron que el problema, muchas veces estoy hablando y creo que he cambiado la filmina
y no se ve el cambio, ¿no? Así que, por favor, me van avisando si no va cambiando la filmina, ¿no? Si se queda detenida y vamos cambiando de tema. Bien, doctor. Bueno, para el registro de abogados y gestores, lo primero que nos regimos por una ley, la ley 17.040. Es una ley de los años 70, no es un decreto ley, en el cual, en el artículo primero, inciso B, habla de la representación de quiénes pueden ser primero, quiénes pueden ser las personas que puedan realizar trámites, gestiones o representar a los ciudadanos en cualquier trámite en el ANSES. Los divide, la ley los determina como apoderados y por otro lado los gestores. Nosotros somos los apoderados. En el artículo primero, inciso B, dice, los abogados y procuradores de la matrícula pueden llevar la representación ante el organismo nacional de previsión de los afiliados o sus derechos-habientes, y solo puede ejercerse por la siguiente persona, y entre eso, en el artículo primero, inciso B, estamos los abogados y los procuradores. En lo que respecta a nuestra profesión, ¿cuál es el problema que tenemos siempre? Con los gestores. Los gestores son muy específicos, lo que dice la ley, quiénes pueden ser gestores, en comparación. Nosotros los abogados y procuradores la tenemos clara. En cambio, los gestores pueden ser personas o asociaciones, pero personas que representen asociaciones, y una de las características que tienen esos gestores es que no pueden percibir honorarios, no pueden reclamarle honorario a los futuros jubilados, a la persona que le ha dado el trámite para jubilarse o para pensión, porque ellos están contratados por determinadas personas jurídicas, que pueden ser asociaciones, pueden ser una empresa, puede ser el mismo Estado que los puede contratar, pero esos son gestores. Nosotros siempre tenemos el problema durante años de la actuación de los contadores en el ANSES, que no figuran en la ley, o sea, que no son gestores, no pueden ejercer como gestores en el ANSES. Más allá de lo que digan, nosotros sí podemos realizar trámites del ANSES. Ellos podrán hacer los cálculos, pueden hacer planillas, pueden hacernos inclusive las planillas de ejecución de sentencia, pero no pueden realizar trámites dentro del ANSES, tanto que no se pueden registrar. Y en el artículo 5 habla de los honorarios, cómo nosotros como abogados debemos, primero y principal, nosotros no tenemos previsto un pacto de cuota litis, y dentro de los honorarios podemos percibir hasta el 10% o de lo que percibe, o en los 2 haberes que perciba el jubilado. Está en nosotros en ver cuál es también nuestra conveniencia, no solo la de nuestro beneficiario. Bueno, la cuestión de honorario es un tema bastante complicado, pero nosotros no tenemos permitido hacer pactos de cuota litis. Tanto que está previsto también una sanción cuando nos excedemos de los honorarios por el artículo 5 bis, en el 5 bis, y en el cual nos impone una sanción. En el sexto es para los gestores, las personas que se atribuyan ser gestores y no pueden serlo, como sería un contador. Eso sería la sanción, se tienen sanciones de prisión, porque es una ley que tiene tiene una figura penal incluida. Bueno,
Dentro de esas resoluciones, el ANSES tiene cientos de resoluciones de las que digamos, circulares. Quiero explicarle para los colegas que no llevan generalmente, no hacen la práctica del, digamos, normal en el ANSES. Nosotros tenemos dentro del ANSES resoluciones PREP y circulares. Esas circulares van variando según las necesidades de los cambios o cómo se van variando los trámites, generalmente como ahora que es la atención virtual, hay un montón de nuevas circulares que modificaron las anteriores, pero en los casos de los abogados, en realidad la que todavía sigue vigente en el caso nuestro es la PREP 01 del 12 del 3 del 2019. Ahora, eso quiero explicarles, que no se preocupen con la cuestión de circulares, porque tengo previsto mandarles después al colegio, o para que después lo escaneen, o ustedes si lo quieren ir a sacar copia, como hacemos siempre en el instituto, dejamos una carpeta y yo les voy a dejar un kit de ayuda, digamos, para los jóvenes abogados, para sobre todo las circulares, las normativas de las que yo ya estoy nombrando. Así que no se preocupen si no las tienen, porque después se lo va a mandar y después también a través del instituto nosotros las mandamos. ¿Hasta ahí me siguen escuchando bien? Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, ustedes, lo que les voy a pedir, yo tengo una costumbre en este caso, que es que ustedes, si quieren, como no los puedo ver, me cortan, no hay problema, ¿no? Yo no los puedo ver, pero ustedes me cortan en algún momento si me quieren hacer alguna consulta, ¿no? Evidentemente Perfecto. no estuvo corriendo la Filmina. A ver, ahora ya les paso la siguiente. A ver. Para actuar, como les dije ya, para actuar como letrado de un jubilado, pensionado o persona que quiera jubilarse, el abogado debe estar registrado ante mi ANSES y contar con la clave de seguridad social. Bueno, la mayoría saben que no se puede hacer ningún trámite en el ANSES si, aunque no seamos abogados, tenemos que hacer nuestra clave de seguridad social, que la podemos ingresando a la página de ANSES, los que no la tienen, los abogados también tenemos que hacer nuestra clave, ingresando con nuestro quill al ANSES, a mi ANSES, quill o quit, entramos y elegimos generamos crear clave, el que no la tiene, y de ahí en más, bueno, le pide los datos del documento, del trámite que está en el documento de identidad, y siguiendo los pasos que le va indicando, logran obtener su clave de seguridad social. Con esa clave de seguridad social, vuelven a ingresar a mi ANSES y controlan los datos que tienen registrado en el ANSES. Es decir, domicilio, datos personales. No estoy hablando de datos personales como abogado. Datos personales de la persona, domicilio, nombre completo, el DNI, si está bien el número de quill, si está bien el domicilio actualizado, el número de teléfono y el mail. Eso es importante, completar esa información. Los que no lo han hecho este año, a los que ya tenían la clave, a principios de año nos han pedido, porque teníamos hasta el 31 de diciembre, hacer los cambios que teníamos, los cambios, las actualizaciones. Si no teníamos actualizaciones, igual teníamos que entrar y decir que no teníamos modificaciones y ya se actualizaba mi ANSES automáticamente. Los que no lo hicieron, cuando ahora ingresen a mi ANSES con su clave, van a tener que hacerlo. Y registrar la huella dactilar con turno en las oficinas destinadas al ANSES. Eso es el instructivo que da el ANSES.
En realidad, en Jujuy, con respecto a la huella dactilar, recién la vamos a registrar el día que vayamos a hacer el trámite de registración como abogado en el ANSES. Requisitos para inscribirse en el registro de abogados. ¿Está cambiando la filmina? ¿Se ve la filmina cambiada? Sí, sí. Bueno, requisito para inscribirse. Acá se me borró, parece. Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿ahí se ve? Sí. Bueno, a ver, si volvió a cambiarse. Como verán, acá está la lista de los requisitos que están previstos en la resolución reglamentaria de la ley, y que es un decreto reglamentario, no una resolución, en el cual dice que necesitamos DNI en original y copia. Eso, en la copia, yo le diría que lo lleven por si acaso algún empleado se ponen que tienen que tener la copia. En realidad, ya toda la documentación la tienen que llevar en original porque se escanea. Hablé con el sector que le va a hacer el trámite, ¿no? Que no es prestaciones, es de inicio, en el cual, en ese sector, ustedes deberán, porque el trámite es personal y es presencial, no es con turno, según lo que me dijeron la semana pasada, no es con turno, sugieren que vayan temprano, hagan la cola como para ingresar, ha visto a que les den atención personal, esa que le llamamos, la que hacemos por cola, no con turno, y prefieren que vayan a las 7:30 para hacer la registración, para que no haya, ha visto demoras y se pueda hacer el trámite más rápido. Nos sugería la jefa del sector que llevemos todo. Eso sí, les digo, y no es mi sugerencia, les aclaro, no les van a tomar ningún trámite, el trámite, si ustedes no llevan toda la documentación. Toda la documentación tienen que llevarla. Si le falta un papel, no le van a hacer el trámite de registración. No es cierto que porque había colegas que me habían preguntado si el colegio había hecho una presentación para que no se registren más abogados en el ANSES, lo cual sería una cosa insólita porque si apenas nos dejan entrar, imagínense que le podamos dar a nosotros una opinión si lo registran o no a los colegas. Es imposible, es imposible. Así que, doctores, esa versión que hicieron correr no existe. Lo que sí me dijo la encargada del sector, que el problema es que no los quieren registrar porque le faltan los requisitos. Por lo cual me pidió que les dé la lista de los requisitos para que no tengan problema. Yo sé que hay formularios que ustedes no los pueden bajar, por lo cual también les voy a poner en el kit los formularios para que ustedes puedan presentar su registración. Bueno, como le digo, la documentación original y copia dice, pero estábamos trabajando solo con originales por el escaneo de ahora, porque esto era la lista de requisitos antes de la atención virtual. Pero igual, por si acaso, con el ANSES siempre es por si acaso tener la documentación en fotocopia. Bueno, previo a acreditar datos personales en ADP, ¿no? Previo a acreditar los datos personales, o sea, lo que les dije recién, tienen que acreditar sus datos personales en el ADP, o sea, entran a mi ANSES y cargan todo lo que tienen para cargar. Acá dice, turno excepcional para acreditar modificación de datos personales. En este caso, si ustedes quieren ir seguro,
pueden ir con ese turno excepcional. ¿Qué pasa con la UDAY Jujuy? Aparentemente no está tomando esos turnos excepcionales, no le aparecen en la UDAY Jujuy, en muchos casos, estos turnos excepcionales. Yo les sugiero, no sé, a ver alguno de los colegas que está ahí, que lleva previsional siempre, si han tenido problema con estos turnos excepcionales, si les aparecen cuando van y está el turno reservado. ¿Hay alguno que ha hecho este tipo de trámite? Yo no, Doc, la verdad que... Bueno, de todas maneras, lo que me dijo la empleada es que vamos directamente, o sea, sin turno, pero avisando que vamos a hacer registración de abogados, para hacer el registro de abogados, ¿no? Así que eso es lo que tenemos que avisar porque los envían a un sector determinado. Bueno, el formulario de alta barra modificación de datos OP 3.52, ese formulario que es igual, es cargar los datos, lo llenamos porque nos preguntan nuestros datos personales, es una declaración, aparte es la declaración jurada para el ingreso y modificación de datos de los profesionales. Son nuestros datos, domicilio constituido y aparte, lo que quieren en realidad saber si trabajamos en estudios jurídicos y si somos empleados. Yo creo que es más eso. Pero bueno, hay que llenar ese formulario, el 3.52. Después también tenemos el formulario de adhesión a las condiciones de alta y renovación de inscripción de registro de abogados y gestores, que también ese se lo voy a entregar. Es un formulario que no tenemos que llenar nada más que firmarlo. La credencial del Colegio de Abogados, pues yo hablo acá, credencial vigente que habilita el ejercicio de la profesión en jurisdicción respectiva, es la credencial de nuestro colegio, la que nos entrega el colegio. Ahora, en los casos de los abogados que trabajan en varias jurisdicciones y tienen matrícula en varias jurisdicciones, tendrá que presentar la credencial de esas jurisdicciones también. Después tienen el credencial certificado de matrícula vigente emitida por el Colegio de Abogados, que es una constancia que nos da que ya el colegio ya está acostumbrado a emitirlas y que ya tiene un formato predeterminado. La credencial federal emitida por la Cámara, algunos tenemos emitida por la Cámara, otros tenemos por la Corte Suprema de Justicia. Después tenemos la declaración jurada del letrado de no estar comprendido en los supuestos del artículo 3 de la ley 17.040 y el artículo 6 de la ley 19.549. En una es que no hemos sido suspendidos en el ANSES, que no hemos cometido delitos contra la administración pública, que no hemos sido empleados de ANSES. Bueno, esa declaración jurada en realidad es una declaración de claro bajo juramento, no encontrarme comprendido en los artículos tanto y tanto, así por eso como se lo he puesto, así lo tienen que poner. Nada más, es una nota dirigida al gerente del ANSES y que dice declaro bajo juramento. Y después, la constancia de la situación tributaria de la AFIP, que es en donde dice qué categoría somos, la data en realidad es lo que nos hacen poner en la puerta de nuestros estudios, que sugiero que cada vez que tengan, mire que hubo recategorizaciones, así que hay que cambiar la constancia que tenemos en la puerta del estudio. Si no la tenemos, les sugiero que la pongan, colegas, porque las multas son altas cuando llega la FIP. Después, cédula fiscal de la Dirección Provincial de Renta, en la cual nosotros demostramos que no somos deudores y estamos, por supuesto, estamos registrados. Generalmente, ahora, los que son monotributistas, categorías bajas, más bajas, que son generalmente los jóvenes abogados, tienen el monotributo unificado con renta, así que presentan eso, la constancia. Hasta ahí vamos. ¿Quieren hacer alguna consulta? Perfecto, Doc.
Perfecto. Ahí se entendió. Entonces, Sí, sí. como les digo, yo a veces me salgo de los temas y les voy dando tips que tal vez ustedes, como esto de la credencial en la puerta, ¿no? El letrero de AFIP en la puerta, ¿no? Bueno, después tenemos los poderes. ¿Cómo nos presentamos en ANSES? Podemos ir con nuestro cliente y bueno, y ahí viene el problema. Tenemos el problema de que actualmente no nos están dejando entrar con el cliente, salvo que haya pocas personas. La cuestión, siempre nos dicen la cuestión del COVID, las medidas sanitarias por el COVID. Más allá de eso, más de la opinión que uno pueda tener personal, la cuestión es que, bueno, entramos nosotros, explicamos al empleado lo que... Acá en San Pedro, disculpa que te interrumpa, doctora, acá en San Pedro directamente no nos dejan entrar al ANSES. Entra el cliente solo y cuando tiene alguna duda recién podemos pasar. Acá generalmente no es muy bueno el trato hacia nosotros los abogados y abogadas, acá en San Pedro por lo menos. Ajá. No, acá en San Salvador nos dejan entrar, explicamos, nos quedamos si hay pocas personas y si no, si hay muchas personas y dicen que cubrimos ya el aforo, famoso aforo, nos hacen salir y bueno, y cuando es necesario nuestro cliente nos hace volver a entrar y así sucesivamente y muchas veces hacemos malos trámites. ¿Qué quieren que les diga? Sí. Pero bueno, es lo que hay y bueno, mientras esté estas medidas y para evitar, porque también cuando entran muchas personas, los mismos empleados empiezan a decir que no van a seguir atendiendo y todas esas cosas, entonces a veces tenemos que también hacer algunas concesiones, por no decir otra cosa. Pero bueno, es lo que hay. Esperemos que ya se vaya normalizando o, bueno, o tengamos otras soluciones, ¿no? Bueno, respecto a eso, tenemos nuestra manera de presentarnos ya como apoderados. Como apoderados es a través de la Carta Poder. ¿Cuál es la Carta Poder que nos pide ANSES? La Carta Poder de su formulario, el 6.4. Esa Carta Poder debe ser otorgada ante cualquier organismo, dice, nacional, o sea, el mismo ANSES puede ser, provincial, municipal, de previsión social. Bueno, en el caso nuestro, los únicos organismos que nos quedan previsionales, si vamos al caso, nacionales, provinciales o municipales, son el ANSES, la UCP, que es el IPPC residual, municipal no hay, y después nos queda la caja de abogados. Pero nosotros sí estamos certificando en la caja, pero para abogados. Para los abogados que necesiten hacer sus propios trámites, sí certificamos. También lo hace la autoridad judicial, los jueces de paz, la autoridad policial está bastante reticente, no quiere hacerlo, salvo que sea en lugares muy alejados. Consular puede ser competente, escribano público, lo cual le encarece a nuestros clientes, y después los directores o administradores, puede ser de hospitales, asilos, públicos y privados. Puede ser también neuropsiquiátrico, puede ocurrir o sanatorios que pueden certificar, pero tienen que ser, como dice, director o administrador, o sea, la persona es una persona que tenga una firma habilitada en el ANSES para firmar esos poderes. ¿Hasta ahí vamos? Sí, Doc, perfecto. Acá lo que yo les muestro en la imagen, si bien ha salido corrida, ustedes notarán que es una carta poder, la famosa carta poder federal. Esta carta poder también tiene un formato especial que lo usamos desde hace muchos años, sufrió una que otra variación, hemos incluido el quill de las personas, se presenta en los juzgados federales para las causas que tengamos previsionales o cualquier causa que sea previsional o laboral, y también se puede adaptar
por supuesto, para lo civil, para otros trámites en el federal, pero tiene que ser en formato A4, escuchen, no tiene los mismos márgenes que los juzgados provinciales. Tenemos 5 de espacio, 5 centímetros en la parte superior, 2 centímetros en la inferior, 5 en el costado izquierdo y en el derecho 1. Ese es el formato de una carta Poder Federal que me piden que se cumpla, porque dice que observan que no están cumpliendo con los formatos y están como en el federal ya me están advirtiendo que les avise a ustedes que cumplan los formatos. De todas maneras, como le dije, también les voy a agregar el formato de la carta Poder Federal, que es distinta a la provincial. También lo que yo les dije de los márgenes de federales, que son distintos a los provinciales, quiero recordarle que en los federales rige mucho el formalismo, o sea, en la cuestión de márgenes. Así que téngalo bien en cuenta, porque sobre todo cuando presentan los recursos pueden ser rechazados. Depende un juez que se lo tome y la Corte es muy exigente respecto al formato del escrito en lo federal. Ese es un dato que les doy a los jóvenes abogados que quieran incursionar en el fuero federal. Solicitud de turnos, bueno, esto lo hacen a través de la página www.anses.gov.ar, gov con B corta, y la solicitud de turno son para atención presencial. Acá el ANSES puso un letrero que debido a la emergencia sanitaria, los turnos, bueno, en la atención en las oficinas de ANSES únicamente con turno previo. Ten en cuenta que los turnos pueden tener hasta 60 días de espera. Nosotros lo sabemos, no es tanto que tengamos 60 días de espera, es que no conseguimos turnos. Así que es peor, porque no es que que nos van a dar un turno para 60 días, sino que no conseguimos directamente. No hay turnos. No hay turnos, entonces esa es la verdad. Pero bueno, después hay, como le digo, los turnos, si ustedes se fijan, está un listado de cosas que hay trámites que se pueden hacer con turno. Esos trámites con turno son, son inevitablemente, como decimos, ponernos a sacar turno. Sí. Los demás trámites, ya saben, se está haciendo esa cola afuera para entrar, ¿no? Así que por eso hay dos tipos de trámites. Pero lo que en realidad, como son un inicio en beneficio, una solicitud en beneficio. Doctora. No, tenemos que presenciar. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Yo fui al ANSES con un poder otorgado, digamos, ante escribano, y sí. No me dejaron actuar, me dijeron que sí o sí necesitaba el formulario poder ante el ANSES. Sí, es una locura. Entonces lo que tenés que hacer es registración de poder. Sí, te juro, yo le explicaba y no había forma. No. Y le digo, ¿cómo no va a valer? Le digo, escuchame, es un poder especial que dice, no había forma que entiendan. Y vio la nota que dijeron del colegio que supuestamente los abogados que hacían previsionales habían presentado para que los nuevos abogados no podamos registrarnos. Sí, eso que dicen. Bueno, eso me lo dijeron a mí personalmente en el ANSES. Bueno, yo fui justamente porque una colega me había dicho esto, entonces fui personalmente y le digo, ¿qué nota supuestamente? Porque si nosotros no somos, ¿quién claro. es? No es así, no, doctora. No, ahí yo hablé del colegio, estuve averiguando todo y bueno, nada que ver, así que te ponen un montón de trabas. Y les aclaro que esta versión es de ya como 3 administraciones antes, ¿no? O sea, les aclaro que no es ni de esta, ni de la anterior, ni de la anterior. Le digo, bien. Pero a mí lo que sí me aclaró la empleada es de que tiene que llevar toda la documentación.
toda la documentación, que no dejen que se va, porque si no, no le van a tomar el trámite. Y que tengan paciencia, porque dice el problema es que algunos colegas no tienen paciencia. Dice, bueno, hay que tener una paciencia de santo. Nos tenemos que armar de paciencia. Bueno, gracias, Doc. No, de nada. Bueno, como ya les dije, bueno, esto de acreditación de datos personales, le hablo del trámite de acreditación de datos personales, pero ya no de nuestro para hacer nuestra registración, colega. Esto ya es cuando ya nosotros tenemos ya tenemos nuestra credencial, ya nos han hecho el trámite, nos han cargado todos los datos. No esperen mucho tiempo, que ¿cómo se llama? Nos manden la credencial como antes nos mandaban. Vean si sigan el expediente, porque nos van a dar una constancia de trámite cuando vamos a registrarnos, y con esa constancia sigan el expediente, sigan la actuación, porque es muy difícil, que demoran muchísimo en darles la credencial, y por lo que yo creo que desde el 2020 hasta ahora no sé a quién le han dado credencial. Los que ya se nos venció la credencial, con la cuestión de suspensiones de plazos, o que se vence cada 2 años, no nos han estado exigiendo la renovación, pero siempre estén atentos. Bueno, nosotros siempre avisamos cuando notamos que ya empiezan a ponernos trabas con nuestra credencial supuestamente vencida. Ya ahí nosotros ya les avisamos a ustedes que hay que renovar la credencial. Hasta ahora no nos han dicho nada. No quieren, porque no dan abasto ni con lo que tienen los nuevos que ingresan, así que creo que todavía no nos van a tener en cuenta. Pero de todas maneras, los que no tienen todavía el cartoncito, la credencial que nos dan, que después nosotros la plastificamos, por lo menos tengan a mano cuando van a hacer el trámite, y si van a representar a alguien, tengan a mano la constancia del trámite que les han dado en el ANSES para el inicio de acreditación de registración, ¿no? Más allá de eso, cuando tenemos un cliente al que le tenemos que hacer la acreditación de datos personales, que generalmente es para solicitar un beneficio, y sobre todo es en el caso, ya sea que el cliente es extranjero, o en los casos en donde no podemos subir los datos, cambiar los datos por atención virtual para relaciones personales, o sea, familiares, o para hacer una convivencia previsional. En esos casos, primero intentemos hacer todo en forma virtual. Una vez que muchas veces, ¿qué es lo que está pasando con las atenciones virtuales? Por las cuestiones estas de la pandemia, al principio, ha visto durante el periodo que no estaba abierto ANSES, casi hacíamos todo virtual, y solamente íbamos a ANSES cuando nos citaban. En la atención virtual nos llegaba un mensaje a nosotros en el mail, que nos decía que teníamos que presentarnos a llevar los papeles, pero la documentación. Pero ahora tenemos la atención presencial, y la atención virtual se ha visto reducida. En algunos casos nos están haciendo trámites por atención virtual, pero demoran muchísimo, muchísimo. Y entonces es preferible ir y hacer el trámite personal. Sobre todo lo que se trata es sacar el turno e ir, o hacer la cola y tratar de que te deriven al sector de ADP. ¿Alguna pregunta sobre eso? No, parece que no. Bueno. Convivencia previsional. Acá viene la cuestión, porque siempre tenemos el choque con una convivencia, porque la convivencia previsional en la ANSES no la trabaja de la misma manera que la unión convivencial del Código Civil y Comercial modificado, o sea, el nuevo código. ¿Por qué?
porque se ha quedado en el viejo código, en el Código Civil que teníamos vigente, y tanto que dice convivencia, no dice unión convivencial, y dice convivencia previsional como diferenciándola de la convivencia normal que tenemos, digamos civil. En el caso de la convivencia previsional, exige los 5 años anteriores, en el caso de que queramos, porque en el caso, ¿para qué nosotros probamos? Tenemos dos tipos dos cosas, dos trámites distintos cuando hablamos de convivencia previsional en ANSES. Una, que es convivencia previsional, que cuando los convivientes se presentan espontáneamente en el ANSES con testigos y firman un formulario de convivencia previsional, en los cuales ellos declaran que están viviendo juntos en los domicilios, se aclara, y se carga en el ADP, y eso sirve como dato para en el caso que al día de mañana fallezca alguno de ellos y ya no tenga que hacer la convivencia previsional post-morte que vendría a ser, pero en el ANSES. Estoy hablando, no estoy hablando de la información sumaria, post-morte, no. Estoy hablando de la convivencia previsional en el ANSES. Entonces, cuando nosotros tenemos un cliente que llega para hacer ya sea una pensión derivada o una pensión directa, pensión derivada por fallecimiento del jubilado, pensión directa por fallecimiento del afiliado o trabajador en actividad. Diferencien ese tipo de pensiones. Si es una pensión directa, va a tener un cálculo determinado, una pensión derivada, otro cálculo. Aparte, en el caso de la convivencia previsional, que antes teníamos que hacer una acreditación de datos en el ANSES previo a hacer el trámite de la pensión. Los cambios de que si hacemos primero la acreditación de datos y después hacemos la solicitud, y después de que nos hacen una resolución de acreditación de datos, recién nos permiten hacer el beneficio, el trámite del beneficio, va variando según los cambios de ANSES, cuando bueno, no quiero decir que se le baja la gana, pero es algo relativo. Porque hay periodos en donde nos exigen que hacer primero la acreditación de la convivencia previsional para hacer recién poder sacar el turno, y hay otras veces que no nos piden eso y vamos directamente al turno de la pensión derivada o directa y ahí cargamos todo lo que es la prueba de la convivencia previsional. Actualmente estamos haciendo directamente con el turno de la pensión. Primero, cuando tenemos esos casos de pensiones, cuando la cliente o el cliente se sienta en el estudio, le pedimos la clave, el query clave, ingresamos con esa clave y observamos en mi ANSES si tenemos la relación ya cargada de convivencia. Con lo cual ya es un punto a favor porque tenemos ya una prueba que las personas eran convivientes. Otra prueba que nos sirve para determinar que eran convivientes, también que aparecen como apoderados, si era un jubilado, por ejemplo, le sale el conviviente como apoderado, o ya sea, a veces son apoderados cruzados, porque tienen los dos pensiones o jubilación, entonces los dos son apoderados. También una prueba son el cobro de seguros, puede ser. Lo más importante también que tenemos que tener en cuenta cuando llegan a pedirnos que le hagamos el trámite de la pensión, y lo fundamental es que controlemos el certificado de defunción y el domicilio que tiene la persona fallecida y el domicilio que tiene el conviviente.
¿Por qué? Porque tiene que coincidir esos domicilios para que tener una prueba ya. La primera prueba que tenemos a favor es que tenían el mismo domicilio. Y después, pero después empezamos a tomar en cuenta qué prueba tenemos de 5 años para atrás si no tiene hijos, 2 años para atrás si tiene hijos, en común, ¿no? No que con otra persona, en común. También, o sea, si tenemos tal vez, han hecho cambio de documento y ahí figuraba antes el domicilio, todas esas pruebas que usted, los seguros, el cobro de seguro, el pago de sepelio, los servicios de luz, agua, gas, servicios también, por ejemplo, títulos de propiedad, puede ser, el carnet de conducir, todo lo que pueda servirle, sean instrumentos públicos, puede ser hasta una cédula que le ha llegado de notificación a su casa a cualquiera de las partes, de los convivientes, puede ser correspondencia bancaria, puede ser cuentas en común, plazos fijos, certificados de plazo fijo, etcétera. De manera, en la documentación a presentar, si ustedes se fijan en los instructivos, entran a la página, hay una lista que dice pruebas a producir y dice cuáles son la cantidad de pruebas que ustedes tienen que tener. Les sugiero, nada de fotos ni cartas, no aceptan ni fotos ni cartas. Eso no sirven para conveniencia. Se llena también 2 formularios de declaración jurada, declaración de testimonial, 2 testigos, generalmente son vecinos, y una declaración jurada del titular, o sea, del que está por solicitar la pensión. Son formularios tipos y tienen que estar certificados por una autoridad competente, igual que el poder, o sea que pueden hacerlo certificar con la policía, con un juez de paz o con el mismo ANSES si lo llevan a los testigos civiles. También los mismos datos también ocurre para acreditar la dependencia económica en los hijos mayores de edad discapacitados. También les piden casi la misma documentación. Ahora, lo que les quiero destacar, si la persona que va, el solicitante, el conviviente supérstite, digamos, tiene todos esos papeles, tiene toda la documentación en donde coincida domicilio y todo lo demás que le estaba nombrando, no es necesario hacer la información sumaria judicial. La información sumaria judicial que toma ANSES es la pre-mortem, o sea, la que hacemos generalmente cuando piden que se haga para una obra social, para que le den la obra social a la conviviente, toda esa, o puede ser una información sumaria que le ha pedido puede ser el Instituto de Vivienda, o sea, todas esas cosas que tienen que ser una convivencia previsional que la hicieron en vida los convivientes. La post-mortem, aun cuando sea con citación al ANSES, el ANSES siempre la toma con pinza. Si bien la podemos utilizar ya para una posible acción judicial que nos denieguen el beneficio por falta de prueba de convivencia, que no se haya acreditado la convivencia, considere el ANSES que no se ha acreditado la convivencia, ahí sí nos puede servir para una acción judicial. Pero si no, sugiero que no hagan la información sumaria, no les sirve. Así que van a gastar tiempo, van a hacerle gastar dinero a sus clientes y no les va a servir si no se puede probar que los dos tenían el mismo domicilio.
¿Cuáles son las excepciones a que no vivan que juntos los convivientes? Puede ser que la persona tiene una exclusión de hogar que le hicieron una exclusión por violencia de género, por situaciones, bueno, puede ser por el alcoholismo de la persona, o porque la persona estaba internada mucho tiempo por una patología, o porque estaba internado en un psiquiátrico. En ese sentido, no se lo puede obligar al conviviente a vivir con el que falleció, con el causante, y bueno, entonces sí lo toman como una excepción, pero hay que plantearlo, igual que la persona privada de libertad. También en ese sentido, también se considera esas situaciones, y también otra de las excepciones es cuando están viviendo separados por cuestiones laborales. Así que, bueno, ¿alguna consulta sobre eso? Doctora, Sí, perdón, me quedó colgado una pregunta de lo anterior, de la acreditación de datos, modificación de datos personales. sí, ¿de los ¿Cómo puedo- abogados o de nuestros clientes? No, de los clientes. Sí, ¿Cómo puedo acreditar una separación de hecho? una separación de hecho, y va a tener que hacer una declaración, va a tener que hacer como una encuesta ambiental, a ver, podría ser con un juez de paz, labrando un acta y con los testigos, o con la policía, que vayan de la policía. Claro, Generalmente lo que hacemos con las separaciones de hecho, hacemos eso, porque las de hecho, ¿no? claro, claro, Sí, hacemos con la policía. Yo varias veces los mandé a hacer exposiciones, pero van con testigos, ¿no? claro, Y claro. hablan una exposición o con un juez de paz. Que le Porque hablan. yo intenté realizar bueno, acreditar esta situación por atención virtual, pero me exigen de que presente, digamos, el acta de matrimonio en la que debe encontrarse, digamos, el divorcio en la nota marginal. No, bueno, porque no tienen ni idea, que me disculpen, porque no saben distinguir una separación personal, una separación legal y un divorcio. Claro, tal cual, claro, tal Entonces, cual. Por eso le consultaba si se puede acreditar la separación de hecho. mire, yo le voy a decir, doctor, con atención virtual hemos recibido cada respuesta tan insólita, que ya uno no quiere ni opinar de las contestaciones que nos dieron, porque, Claro, y de última terminaban diciendo, bueno, apersónese en Audai más cercana a su domicilio tal a cual. completar así. Entonces, doctor, si lo quiere cargar, por ejemplo, tiene su cliente, quiere que figure la separación personal, Claro, tiene que ir a hacer ese acta en la policía, o ante escribano, o ante, pero con testigos, por supuesto, o bien, ante ¿cómo se llama? Ante un juez de paz, y presentarse con su cliente a que le carguen el documento, ¿viste? Le hagan la carga de los datos, y sí se lo van a cargar, ¿no? Yo cargué, hace unos años cargué bien, pero cuando no había atención virtual, ¿no es cierto? Se hacía claro, así. claro. Bueno, muchas gracias, doctora. No, de nada. Ahora, el otro tema, que es lo que ustedes, los que más se ve, el problema que se presenta con los oficios provinciales dirigidos a ANSE. Hay una resolución del Superior Tribunal que salió en la época de pandemia, 30 del 4 del 2020, y hablaba de porque ANSES le comunicaba cómo iba a ser la atención virtual en el ANSES, y dentro de eso les hacía llegar una información respecto a cómo se iban a diligenciar los oficios, porque no iban a recibir oficio soporte papel. Entonces, ¿cuáles son los fueros que se ven afectados en la mayoría de los casos? No, porque hay otros fueros, puede ser laboral, pero en la mayoría de los casos, la mayor cantidad de oficios provinciales que salen para el ANSES son los de familia. No, el fuero civil con sucesiones, yo puse sucesiones, el fuero civil con sucesiones, y
Y los pedidos, aparte, pedidos de informe que nosotros generalmente hacemos por motu propio, por las facultades que nos dan a los abogados, para hacer pedidos de informe ante cualquier organismo. Bueno, en el caso de la resolución, en la resolución dice que los oficios deberán remitirse a través, enviarse al ANSES a través de 4 mails, correos electrónicos, 4 correos electrónicos. ¿Qué es lo que pasaba? Si bien nosotros pedíamos por nota que se mande por correo electrónico el oficio solicitando el embargo de los haberes del jubilado tal, el secretario cuando mandaba esos oficios, en los primeros tiempos, esos correos electrónicos mandaba, si ustedes ven, hay 4 correos, ellos mandaban a los 4 emails. ¿Qué han hecho en los primeros tiempos? Han saturado la casilla de ANSES. Han saturado porque les llegaban, porque no es solo UDAY Jujuy, llegaban a UDAY Central, llegaban miles de oficios y saturaron las casillas. Pero, aparte, cuando ANSES informó al Poder Judicial y el Poder Judicial informó a los secretarios y a los actuarios del Poder Judicial y a los abogados, porque esta es una resolución que es pública, en eso los emails están dirigidos a determinadas cosas que nosotros podemos pedir, a determinadas trámites que nosotros podemos hacer a través de estos oficios. ¿Cómo ser? Por ejemplo, coordinación de oficios judiciales, donde cualquiera sea el objeto que se haya dictado en la habilitación de feria extraordinaria de COVID. Ese ya no lo estamos utilizando. ¿Cuál es el que se está utilizando actualmente? Consultas, embargos, oficios interior, que son los de alimentos generalmente, cobros de pesos, haberes devengados o haberes no percibidos, cobro de ejecutivos sobre haberes jubilatorios. Ese email es el que se está utilizando. ¿Y cuál es el otro? El otro, oficios judiciales, bueno, con órdenes de depósitos judiciales, ese también se está utilizando, no. Y el otro también, que es haberes devengados interior, que es para casos de proceso sucesorio, en los cuales puede ocurrir que haya oficios sucesorios en donde se pide que le ingrese los importes de los haberes que el jubilado no ha cobrado durante meses, y hay también los créditos derivados por sentencias judiciales, que son los de reajuste, y también ahora se aumentan los créditos derivados por los acuerdos de reparación histórica que el jubilado ha cobrado parcialmente o no ha cobrado porque ANSES no ha cumplido con el pago de ese acuerdo de reparación histórica. Entonces tenemos distintos oficios, por lo cual cuando nosotros le pedimos al juez del sucesorio que nos emita el oficio, nos libre este oficio que va a ser enviado a través de este mail por el actuario, tenemos que aclarar qué es lo que queremos. Les sugiero revisar los oficios que se están mandando, porque tienen que mandarlos también. A los oficios no pueden mandarlos dentro del mismo mail. Hay que mandarlo como adjunto, como un archivo PDF. Eso hay que aclararlo por nota al actuario cuando uno solicita el libramiento del oficio por esta vía. Y tiene que, cuando nosotros leamos el oficio que se ha mandado, el DEO que se ha mandado, controlen, porque muchos secretarios, muchas veces nosotros pedimos créditos derivados por sentencia judicial y ellos nos ponen haberes devengados no percibidos por el jubilado, que te cambia, porque el ANSES entonces, ¿qué más quiere? Dice, no tiene, y entonces nos dice, no hay que cobrar, y entonces otra vez tenemos que estar aclarando. Con respecto a los oficios
de qué datos tenemos que incorporar en el escrito de solicitud de libramientos de oficios al ANSES. Es importante que esos datos siempre los pongamos, porque si nosotros no los hacemos constar, el ANSES también tiene o demora el trámite o tiene el hermoso pretexto de no cumplir, pero los datos, como yo siempre les digo, los datos deben ser correctos y completos. Tienen que llevar los DNI de las personas, ya sea del alimentante, alimentado, representante legal del apoderado, del alimentado, o de la persona discapacitada. También tiene que llevar los datos de DNI y CUIL. Y cuando se aclare, por ejemplo, los embargos, tiene que ir a aclararse qué beneficio se va a embargar. Si se van a hacer los dos beneficios, si va a ser un beneficio, si se tiene el número del beneficio mejor. También se debe aclarar que en los oficios, generalmente, si es que también hay que incluir el embargo sobre las asignaciones, las asignaciones familiares, ya sea por escolaridad, sea por cónyuge, etc. También debe figurar, en el caso de embargo de cuota alimentaria, debe incluirse las asignaciones familiares, si es que le corresponden, porque muchas veces la está cobrando la madre las asignaciones por las últimas resoluciones del ANSES, que dice que la madre es la que cobra las asignaciones directamente. En los casos de sucesorio, debe remitirse el certificado de defunción en archivo, la declaratoria de herederos, y para tutela y curatela, las sentencias y actas de aceptación de cargo. Es importante que los datos vayan completos. Siempre les sugiero que no se queden cuando ustedes controlan a través del sistema informático, cuando entramos con nuestra clave a la página Justicia Jujuy, controlen el oficio, qué es lo que se ha pedido en el oficio, porque si hay errores hay que pedir que se envíe nuevo oficio. Y controlen también al mail al que ha salido. Han visto que ahora se puede observar los oficios enviados, las cédulas, todo lo demás. Entonces les sugiero que lo controlen. Hay secretarías que nos piden que nosotros lo hagamos al oficio y ellos lo escanean, lo firman y lo escanean. Y hay otras que lo hacen directamente ellos. ¿Alguna consulta sobre eso? Creo que no hay, doctora. Creo que no hay consulta. Bueno, respecto a los oficios de informe, ya no lo hacen a través de estos mails, ya no van, porque estos mails son internamente para los actuarios del Poder Judicial, sino en el caso de los de oficios, pedidos de informe, que nosotros los firmamos, eso tienen que hacerlo a través de la página Mi Argentina. Y donde dice oficios, y entran oficios ANSES, le sale Mi ANSES y empiezan a hacer la carga a través de Mi Argentina. Bueno, acá era lo que yo le pedía, les decía, y bueno, la cuestión de oficio, soporte, papel, ahí va cambiando la filmina. Doctora, está cambiando. Bueno, ahí les sugiero, pedidos de informe. Es el tema que también me lo hizo notar la gente de ANSES en la parte de oficio, la que recibe los oficios electrónicos. Está pasando de que están pidiendo informe, por ejemplo, solicito al organismo, me dirige usted, bueno, etcétera, para solicitarle informe si el señor Juan Pérez tiene relación laboral y en qué empresa trabaja, desde cuándo, cuánto cobra y todo lo demás. Les aclaro, previo a eso, antes de solicitar informe de ese tipo, porque también están mandando desde los juzgados,
por favor, y es lo que nos está pidiendo ANSES, porque el 20 o 30% de oficio que se está contestando, que no tiene ninguna relación laboral, han sido oficios, valga la redundancia, inoficiosos. ¿Por qué? Porque el abogado, nosotros podemos primero ingresar directamente con el número de CUIL y ver el certificado de negatividad de la persona, y si tiene, si no trabaja, va a salir que no tiene relaciones laborales, y si trabaja, va a aparecerle. Ahí recién hay que mandar un oficio para que nos digan en qué empresa trabaja, cuánto cobra. Pero mientras tanto, y ubicar la del domicilio de la empresa para poder mandar la carta documento o la intimación. Pero antes, si no sabemos si trabaja o si ya ha dejado de trabajar, porque sabemos, a ver, tal vez nosotros creemos que sigue trabajando o tenemos la duda de que si sigue trabajando, entramos al certificado de negatividad primero y después hagamos el pedido de informe. La ANSES contesta un montón de oficios en los cuales le tienen que decir que no, y encima le mandan el certificado de negatividad para recordarles que ingresen primero. Entonces, porque es una pérdida de tiempo. Entonces, ya saben, antes de mandar, cuando hay dudas si una persona trabaja o no para un posible embargo de cuota alimentaria, verifiquen el certificado de negatividad, que cambia mes a mes. Así que por eso les digo que lo verifiquen. Consultas en el sistema de trámites. Bueno, el ADP ya les dije. La situación previsional de una persona. Bueno, todo esto, estas consultas, todas las consultas las podemos hacer ahora a través de mi ANSES. Tenemos, teniendo el CUIL o la copia del documento de identidad de nuestros clientes, podemos crearle la clave si no la tenemos a la clave social. Creando la clave ingresamos a mi ANSES y en el sistema podemos observar la situación previsional de la persona, o sea, podemos saber si está jubilada, podemos saber si en la historia laboral, podemos hacer la lectura de la historia laboral porque podemos saber cuántos años de servicio tienen, en realidad, la historia laboral nos marca lo que está cargado. Por ejemplo, en los casos de los empleados públicos provinciales, servicios anteriores al año 94, 96, junio de 96, es muy posible que no tengamos cargas en los empleados públicos. Entonces, que sí, que tengamos que hacer trámites para cargarlo. Lo que está cargado antes del 94 y son de empleados públicos, el ANSES tiene que tomarlo totalmente tal cual como está en la historia laboral, salvo que nosotros tengamos documentación en contrario y nos favorezca esta documentación, porque por el convenio de transferencias quedaron en que, y las reglamentaciones sucesivas, en que se iba a tomar tal cual como está en la historia laboral, salvo que tengamos documentación que cambie, modifique eso, y por supuesto a nosotros, a nuestros clientes les convenga, pero incorporarla. Ahora, en el caso de desempleo también podemos saber si la persona está desempleada. Todos los datos lo podemos ver a través de mi ANSES. Le digo que es muy interesante hacer la consulta al ANSES manejándonos en el sistema, en mi ANSES, ustedes pueden obtener muchos datos de sus clientes que le ayuden a hacer un reajuste, puedan hacer distintos reclamos sin necesidad de ir a la unidad, a la UDAI. Entonces, sin ir a los archivos, porque están ya cargados en el sistema. Inclusive podemos hacer la consulta, si los expedientes son digitales, hasta podemos imprimirlo, pero en Jujuy son muy pocos los que tenemos de esa manera, o sea, serán los últimos y relativamente.
Los demás todavía estamos veremos, tenemos que ir al archivo, pero podemos sacar datos de ahí. ¿Alguna duda ahí? Bueno, Creo que ¿hola? no. ¿No? Vamos a pasar acá porque ¿Cómo podemos hacer el seguimiento de los expedientes iniciados en ANSES? Bueno, ingresando a la página del ANSES, sin la clave social, ingresamos a seguimiento de expediente o consulta de expediente. ¿Y qué tenemos que poner? Nos aparece para llenar los datos una barra en la que tenemos que anotar los datos. Para hacer una consulta de expedientes, que son las mayorías inician con el número 024. Casi todos, el 90%, tenemos que iniciar con el código 024, guión el quill de la persona, que vamos a consultar, de la persona por la cual estamos consultando, el código de la carátula y la secuencia. ¿A qué le llamamos código de carátula? Eso también ya les voy a hacer llegar. Hay códigos, en ANSES hay una tabla de códigos de caratulación y hay una tabla de códigos de estado de trámite. Los códigos de caratulación es, por ejemplo, ponemos un 004, carátula 004, el trámite 004, es beneficio de jubilación, un 004. Un 007 es una pensión derivada, un 005 es un retiro transitorio por invalidez, un 006 es una pensión directa, y así sucesivamente. De manera que ustedes, si ustedes saben el código de caratulación, cuando no tienen el clave social de sus clientes, pueden verlo a través de esta consulta directamente. La secuencia es, siempre tienen que poner 4 o 5 ceros antes del 1, si es el primer trámite que se hace de este beneficio, y si alguna vez ha sido rechazado, un 002, 003 van a intentar. Siempre es cuestión de ir cambiando los números para ir buscando en el sistema los estados de trámite. Ahí les va a aparecer los estados de trámite. También pueden entrar por la clave social del ANSES, consulta de expediente o seguimiento de expediente, y ahí le aparecen todos los expedientes que tiene la persona y ustedes pueden ir abriendo cada uno de ellos para seguirlo. Si saben el código, por ejemplo, la persona tiene un montón de expedientes, pero ustedes están buscándole jubilación, van a buscar un 004, y si ustedes ven que tiene un 001 de secuencia y un 002 después, quiere decir que la primera ha sido rechazada y la segunda es la que vale, es el que buscamos. Entonces, todas esas cosas ya se van a ir acostumbrando a trabajar cuando ustedes trabajen con la tabla de código. Les aclaro, la tabla de código es para tenerla sobre el escritorio permanentemente porque nos sirve un montón. La diferencia de entrar en consulta de expedientes sin clave social es que ahí no nos aparece el número exacto del estado del beneficio, del estado del trámite. Cuando entramos con clave social, sí nos aparece, por ejemplo, dice su trámite está en cómputo y liquidación, nos va a aparecer un 15 adelante de esa leyendita, y entonces nosotros sabemos que ese ya está para casi terminado el expediente. Entonces ya está más cerca de que se lo resuelvan, por ejemplo, si es una solicitud de un beneficio. Entonces, eso ustedes con la práctica van a ir a empezar a conocer los códigos y ya ustedes van a saber de qué se trata cada uno de los trámites. Siempre con la tabla, sí, y después ya se van a acostumbrar. Registro único de beneficiarios, el RUB. El RUB de las personas en el ANSES es importantísimo, porque nosotros le decimos los provisionalistas, es como una radiografía
de lo que es el beneficio. Es todo, es una síntesis del beneficio. Ahí aparece la fecha de alta del beneficio, si el beneficio sigue vigente, si se lo han dado de baja, si el beneficio es una jubilación, es una pensión, el régimen que se ha tomado, qué ley es, si tiene suplemento docente, si en el caso docente, si es una jubilación, de qué ley, si es una jubilación, una pensión, si es derivada o directa, todo sale en el RUP. Es importante, y sobre todo el más importante que nosotros, porque hay varios RUP, nosotros el que no más y nos importa cuando hacemos juicio de reajuste es el RUP F9, que es la verdadera radiografía de la síntesis de lo que ha sido el beneficio y cómo ya sabemos cómo ha sido calculado. Nos sirve el RUP F9 y es el que nosotros obligatoriamente tenemos que presentar cuando iniciamos una demanda de reajuste. ¿Hasta ahí van? Sí, Doc. A ver. No cambió la preliminar. Hay cambios. Bueno, esto vamos a ver, no voy a entrar en cómputo porque si no los voy a volver loco. Bueno, y ahora vamos a la parte específicamente a nuestra profesión, que siempre le damos la ayuda acá. Atención virtual. La atención virtual ha venido muy bien para nuestros clientes porque ha podido hacer que se muevan muchos expedientes y también que se pueda obtener muchos beneficios durante la pandemia. Pero también nos ha traído serios inconvenientes y uno de los inconvenientes ha sido de que nuestros clientes, tal vez a veces alentados por la misma gente de ANSES, no nos han querido pagar el trámite que hicimos en forma virtual y por la cual él ha obtenido el beneficio. Nuestros clientes han obtenido el beneficio. Ante eso, nosotros los abogados previsionalistas hicimos un modelo no de convenio de honorarios, aclaramos. Es un modelo de contrato o de contrato de servicio profesional. Ese modelo nosotros lo utilizamos, lo que hacemos atención virtual, y en el cual nosotros les especificamos a nuestros clientes hasta cuánto pueden ser los honorarios, pero dentro de lo que dice la ley. O sea, no está nada fuera de la ley, no es un convenio de cuota litis, no es un contrato de cuota litis, así que yo sugiero que lo utilicen. Esto es una ayuda que les damos, lo hemos armado entre todos los del instituto para no evitar, ha visto que haya algo fuera que nos digan no, pero es un pacto de cuota litis. No, esto es un contrato que ellos nos piden que nosotros le hagamos el trámite de atención virtual. De manera que si no nos quieren pagar, podemos ir al fuero civil y pedir que nos cumplan el contrato. Después, por supuesto, también eso va a estar en la carpeta que le vamos a hacer llegar. Bueno, es lo que les acababa de decir, cobro de honorarios por atención virtual. Y el otro problema que se ha presentado es el cobro de honorarios por acuerdo de reparación histórica, que hasta ahora hay muchos colegas que no han cobrado el trámite que han hecho con sus clientes entre el año 2016 y 2018, mire la cantidad de años, ya se cumplió la ley, ya se terminó la ley de reparación histórica, los plazos previstos, pero nuestros colegas no han cobrado. Esto, los reclamos que se están haciendo, yo les sugeriría que entren los que no han cobrado, y como ya no responden, el área de reparación histórica no responde, eso sí hay que hacerlo a través de atención virtual, ingresar a asesoramiento y consulta, y así ahí poner el trámite de consultar por qué no se le hace el pago de los honorarios. Estoy hablando de reparación histórica. Y ellos en algún momento le van a contestar y le van a decir qué documentación le falta,
para completar en el registro de proveedores del Estado, porque eso no lo habían dicho, hay colegas que no han cobrado porque no han llenado, ellos han mandado en su momento un mail que tenían que mandar las constancias de la FIP y de rentas, y no se había mandado, no se habían hecho las cargas, y han quedado por eso colgados también los pagos. Esos colegas tienen que hacer el reclamo por medio de asesoramiento y consulta y aclarar que es el reclamo por cobro de honorarios de acuerdos de reparación histórica. Respecto a los honorarios regulados en juicios previsionales, que son los es en esos casos, que son en los juicios de reajuste que hemos ejecutado porque no han cumplido con la sentencia, en ese sentido, hay sí atención virtual, hay para ingresar un trámite virtual y tenemos que presentar documentación que ellos ya la tienen, que es nuestra credencial. Es como volvernos a registrar más la cuenta a la que nos van a depositar, la cuenta, el CBU de la cuenta, y también tenemos que cargar la sentencia certificada y las constancias que nos dé el tribunal. Hay que aclarar el expediente por el cual se han regulado los montos. Es un trámite totalmente virtual y sí les contestan. Y bueno, en algún momento cuando generalmente hay presupuesto, en este momento generalmente eran los pagos que van a salir son los del año pasado, de los pedidos del año pasado, pero sí los acreditan en las cuentas personales, bancarias personales. Eso con respecto a los honorarios de juicios que están regulados en los juicios federales, ¿no? Después, en los pactos, también hay honorarios regulados, pueden ocurrir que también sean honorarios regulados en juicios de ejecución de acuerdos de reparación histórica. Esos son los acuerdos que tenían retro generalmente y que no los pagaron, acuerdos de reparación histórica, que no los pagaron y los jueces los han condenado y han condenado a pago de honorarios a favor de los letrados y letrado de los jubilados, y esos honorarios también pueden ir por esa vía, no ya para los de reparación histórica, que eran los que no tenían juicio. Ahora, en los casos de pacto de cuota litis, les vuelvo a decir, están prohibidos los pactos de cuota litis en la seguridad social, en el código, en la ley de aranceles nacional federal, que es la que regulan los honorarios, y bueno, en los casos de honorarios, cuando nosotros queremos reclamarlos, ejecutar honorarios, tenemos que pedir primero la regulación en el juez, ¿no? Así que por el juez, y recién podemos, pero no podemos presentar un pacto de cuota litis, ¿no? Les aviso. A ver, ¿qué más tenemos? Los pagos de obligaciones judiciales no previsionales son nuestros honorarios. Y acá yo también les pongo cuál es el mail para consultar el pago de costas de honorario, caratulados como expedientes externos, cuando ya nos han tomado el trámite de atención virtual del reclamo de honorarios, y es trámitesadistancia.gov.ar, https://trámitesadistancia.gov.ar. Ese es el número y se puede consultar a través de teniendo el quit y la clave fiscal. Ya no es con clave social, con clave fiscal. Fíjense la lista, ahí ustedes deben estar leyendo la lista de trámites que entran por atención virtual, que son pagos de honorarios de letrados, pagos de honorarios de perito. Esto es interesante porque a veces los peritos nos piden que hagamos las ejecuciones, y bueno, ahora lo tienen por esta vía. Aportes voluntarios, aportes de pago de ART, AS30, diferencia de salario, ejecución de honorarios del letrado por reparación histórica y de tasa de justicia. ¿Por qué?
No se olviden que en los honorarios de reparación histórica había una parte que era honorarios y otra parte que era tasa de justicia y gastos de, por ejemplo, cajas, impuestos. Esa parte también hay que reclamarla cuando hacemos ejecución de honorarios de acuerdos de reparación histórica. No se olviden porque estaba previsto en la ley. También lo que tienen que tener en cuenta que ANSES se basa mucho, los trámites se basan mucho en formularios. Bueno, hay muchísimos formularios. Bueno, generalmente lo que más se ocupan son el formulario de solicitud de prestaciones, que es el básico, el formulario de declaración jurada, que no hay otra percepción, que es lo que más te piden, que no percibe otros beneficios. En los formularios de declaraciones juradas testimoniales y declaración jurada del titular conviviente, declaración jurada de dependencia económica, declaración jurada del cónyuge que no estaba divorciado, separado, o separado de hecho, o divorciado. Y después tenemos los formularios también de asignaciones familiares, de progresar, de solicitud progresar, de renuncia a las asignaciones para que cobre el otro cónyuge, las de certificación negativa, etc. O sea, en ese sentido, siempre se tiene que basar, los formularios son fáciles de encontrar por internet, la página de ANSES, les digo, no está actualizada, así que de manera que si ustedes llegasen a necesitar un formulario, si uno le puede ser útil, el instituto le puede ser útil, se lo hacemos, le mandamos el archivo. También, como también les quiero avisar, que el instituto... Disculpe, ¿el instituto sí, tiene algún correo electrónico para que nosotros... ¿El instituto? El Instituto de Derecho Previsional del Colegio. Nosotros lo que tenemos es un WhatsApp. La administradora es la doctora Judith González. Si quieren, después se los paso. Ay, no sé cómo hacer para pasarlo. La doctora Altamirano lo tiene al número. Y entonces para ir agregándolos. Hoy se agregaron muchísimo al WhatsApp. También tenemos un mail de institutos, pero es para ir enviando. Nosotros enviamos la documentación y contestamos a veces consultas de ustedes. El mail de institutos, que es como un SOS para consultas. De todas maneras, más se mueve el WhatsApp, porque todo el mundo siempre está conectado al WhatsApp y entonces ahí están las consultas, ¿no? Perfecto, gracias. Entonces, pero si tenés que hacer que la administradora del grupo te ingrese y ya ahí ya te llega toda la documentación que mandamos permanentemente, porque si van a estar trabajando con ANSES, sepan que las resoluciones no es como, no hay un código previsional todavía de la Seguridad Social, así que todo nos manejamos por circulares y las circulares cambian a veces hasta 4 veces en el día, ¿no? Así que les aviso que es como AFIP, digamos, las resoluciones de AFIP. Doc, ahí la doctora González está diciendo que va a compartir su número para que los colegas puedan pedirle que lo ingresen al grupo. Entonces, volviendo a esto, entonces, doctora, yo después les voy a pasar les voy a pasar el kit, digamos, lo que yo ahora le llamé kit, ¿no? Para que ustedes tengan, les sirva de ayuda el material. Y bueno, no sé si te lo mando por un archivo PDF y después ustedes lo imprimen o lo mandan, no sé cómo quieren hacer. ¿Me lo podés facilitar al mail? Yo como a medida que fui hablando, me di cuenta que me faltaba más documentación. Entonces se lo voy a mandar el fin de semana para que ustedes después tengan todo. Perfecto. Vos me lo envías a mi mail, yo te lo paso y nosotros lo compartimos los colegas, a cada uno se lo vamos a enviar a su mail. Anteriores capacitaciones ya pudimos compartir así los archivos, así que después nosotros lo tenemos como una biblioteca virtual que estamos armando, después lo vamos a subir ahí también para que los colegas tengan acceso. Sería muy bueno que ese kit del que me hablas, Doc, porque bueno, los jóvenes, como bien sabes, digamos,
es como un mundo nuevo el ejercicio de la profesión en general, y qué decir de ANSES, digamos, un mundo totalmente aparte. Entonces, comenzar a tramitar ante este organismo, digamos, desde cero, requiere, digamos, de la ayuda de colegas que ya tienen experiencia, ¿no? En esto, como ustedes, como las colegas que están en el instituto. Sí, como siempre a nosotros nos gusta capacitarlo, la verdad que es apasionante capacitarlo porque nosotros aprendemos de ustedes, porque siempre nos ponen en situaciones que ha visto hay que agudizar, porque con el ANSES hay que agudizar el ingenio, como se dice. Y entonces para nosotros es un reto ir capacitando y capacitando a los colegas, ¿no? Ahora, quiero recordarles, el instituto tiene un sistema de talleres en el segundo martes de cada mes, que no lo hicimos este taller porque, claro, estaba esta charla, ¿no es cierto? Esta reunión con ustedes, esta invitación. Ahora, el otro martes hay otro taller que va a ser de regímenes jubilatorios, para los que les interese. Y después tenemos la última reunión a fin de mes y justo nos tocaba, la primera reunión nos toca carnaval, así que porque nosotros tenemos primero y último martes de cada mes, y segundo martes es el taller de jóvenes previsionalistas, le llamamos, al que quiera ingresar, digamos, a la materia previsional. Y bueno, después de este taller de régimen jubilatorio, que en realidad voy a hablar más del régimen general, después seguiremos con los regímenes especiales y como el taller de reajuste, que en realidad se le enseña desde el principio, el reclamo administrativo previo en adelante, y después hasta los recursos, porque lo importante es que aprendan a hacer los recursos federales, o sea, todos son talleres prácticos. Lo que sí, como les digo, ahora, por ejemplo, tuvimos que los colegas tal vez como no conocen la forma tal vez de nuestro tipo de reuniones, nosotros siempre queremos que nos corten, o sea, para que nos pregunten de manera que a medida que se van produciendo las dudas, van preguntando, porque si no muchas veces quedan las dudas y después pasa la disertación o la explicación y se pierde eso. Y el colega queda con la duda. Entonces, por eso siempre decimos corten cuando quieran, no hay problema, no faltan el respeto ni nada, porque no estamos hablando, no estamos dando conferencias, son talleres. Entonces, es importante eso, y en las reuniones que tenemos hacemos eso, ¿no? Doc, te interrumpo porque hay una colega, la doctora Janina Solís, consulta. Sí. Hola, Doc, dice, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Se puede tramitar la jubilación, ya que mi clienta cobra una pensión no contributiva por discapacidad, o tiene que elegir una de ellas? Hacer la consulta. Bueno, acá hay una cuestión. La señora, yo supongo que si es tramitar una jubilación, ella cumple los requisitos para la jubilación ahora. O sea, tiene que tener la edad y años de servicio, y si no, hay que ver si alcanza los años, si se puede comprar esos años de servicio con moratoria, o si tiene hijos que puedan, es por cada hijo que tiene un año de servicio, de aporte para completar esa moratoria. Si es que esa señora sí cumple esos requisitos, que puede ingresar, porque si tiene una pensión no contributiva por discapacidad, es evidente que no está trabajando. Entonces, sí, sería ama de casa, ¿ve? Tiene moratoria. Habría que ver si tiene hijos, porque si tiene 60 años, no tiene hijos, está lista. Porque la ley es bastante, y si no tiene ningún servicio, si no tiene servicio, tampoco. Ah, bueno, ahí estamos. Ahí podría ser. Pero hay que ver de cargarlos y toda esa cosa. Ahora, si ella solicita la jubilación, sí le van a pedir que haga la renuncia a la pensión no contributiva, que se llene un formulario ahí, ¿no? Que le hacen llenar para dar la baja de la pensión no contributiva por discapacidad. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo ANSES? Ahí hay una cuestión. Ellos los ponen a todos como pensiones no contributivas, ¿no? Cuando son por discapacidad, dice son pensiones no contributivas. Entonces nosotros en ver la resolución de otorgamiento, porque si es una pensión graciable, no tendría que renunciar.
O sea, hay que ver con qué código ha sido otorgado ese beneficio. Si como pensión no contributiva por invalidez o si es una pensión graciable. Ahora, en el caso de ella hay que ver, bueno, si ingresa a la moratoria, si pasa el socioeconómico, porque también hay distintos requisitos a ver si cumple, ¿no? Pero en principio, si fuese todo, que está todo correcto, sí puede acceder a la jubilación de ama de casa en cuenta de una pensión no contributiva por discapacidad. ¿Entendieron esa la diferencia entre una pensión graciable y una no contributiva, ¿no? Los dos son por discapacidad, pero la graciable no es obligatorio renunciar. Régimen de cuidado personal, si cobra asignación. La doctora Quiroga dice régimen de cuidado personal, si cobra asignación puede tener aportes también, dice la verdad. Régimen de cuidado personal, el régimen de cuidado personal es lo que le va a dar a ella, le va a servir para llegar a ¿cómo se llama? No es que es un el régimen quiere decir que es un beneficio que le dan para que pueda con eso, por cada hijo o hijo discapacitado, dicen así, puede llegar a la edad a los aportes, o sea, tiene un año de aporte por cada hijo, digamos. Entonces, cambia si el hijo es discapacitado, ahí se duplica. Pero en este caso, la señora dice, si cobra asignación, puede tener aportes también. Si cobra asignación, no entiendo. Si cobra asignación, ¿qué? No lo entiendo ahí la pregunta. ¿Puede tener aportes? Sí, hay personas que tienen aporte, después lo despiden, lo dejan sin trabajo, se discapacita y se incapacita y no está trabajando y después con la cantidad de hijos alcanza la cantidad de los 30 años de aporte. O sea, sí puede tener aporte. Hay gente que tiene aportes y dejó de trabajar. Hay otra consulta, Doc, el doctor Yelma dice, seguimos con consulta. Hacemos la última y ahí ya. Sobre una jubilación docente, en mi ANSES figura como trámite resuelto, pero no le llega la notificación. Ajá, dice, en cuanto al blanqueo que rige en la provincia, si el mismo impacto figura en el expediente, dice. Bueno, a ver, doctor, ¿qué ha hecho ANSES en estos últimos tiempos? No sé por qué lo cambió, porque eso todavía no nos explicamos ni la gente que está en ANSES, porque siempre son los operadores los que cambian, los de informática. Han empezado a poner, su trámite ha sido resuelto. No, cuando dice su trámite ha sido resuelto, el trámite no ha sido resuelto nada. Deja claro. Yo creo que más lo han hecho por la cantidad de amparo que le metemos nosotros y entonces le dicen al juez que está resuelto. Creo que es eso. Pero la cuestión es esta. Si dice su trámite ha sido resuelto favorablemente, ese expediente sí está resuelto. Ahora, pero no le llega la notificación, la va a tener que ir a buscar ¿cómo se llama? Al archivo de ANSES, de la UDAI, va a tener que ir a buscar, porque no estaban entregándolas, porque todavía algunas no estaban firmadas, así que se demoraron, hubo una demora de las notificaciones, ya sea de docente, y generalmente, si esta jubilación docente ha sido resuelta en mesa de entrada, por eso con la clave, doctor, fíjese, si ha sido resuelta en mesa de entrada de trámites centralizados, Buenos Aires, y no en Jujuy, le puedo decir de que esa notificación le va a llegar antes al Ministerio de Educación, y le van a estar avisando. Si no, no le va a llegar 2, 3 meses después. Así que no, porque tampoco la tiene UDAI Jujuy. Primero tiene que fijarse si está en mesa de trámite centralizado. Respecto al blanqueo. Ay Dios, el blanqueo de docente es terrible. El blanqueo de docente no sabemos, sí sabemos cuándo supuestamente el gobierno, el Contaduría de la provincia hizo el blanqueo porque nos aparece un código en el recibo del haber del docente en actividad. Recién sabemos que está el blanqueo hecho.
para poder hacer el trámite. Ahora, ¿cómo sabe que ha impactado el blanqueo? Ya cuando está jubilado, únicamente tiene que entrar a historia laboral y ahí están las remuneraciones. Si la remuneración coincide con el recibo de haber blanco, negro y gris, digamos el resultado, la suma que tiene su recibo en blanco, negro y gris, es seguro que está blanqueada. Si no, no está blanqueada. Si sigue más bajo, está sin los conceptos no remunerativos, ahí de seguro que no se ha blanqueado. Pero como por lo que yo veo, primero verifique bien antes de presentar la baja definitiva, doctor, porque puede ser que el haber de jubilatorio sea más alto que el 82% que es lo que tienen que pagarle, y usted si presenta la baja definitiva puede hacer que le bajen el haber. Así que mucho cuidado con las bajas definitivas. Dice, en UDAI atiende gente de toda la zona de los valles de la provincia hace más de un mes, que la jefa no se presenta allá. Bueno. Sí, consultan si se puede hacer algo con el tema del turno, de los turnos. Imposible sacar turno. Y únicamente que el problema es que no están saliendo, a visto salen por el domicilio. Y nosotros a veces lo sacamos como apoderado y entonces toma UDAI y Jujuy. Ponemos nuestro quill de apoderado también, porque a visto entramos solo como nosotros, el beneficiario, y después con nosotros apoderado, y entonces va a salir para Jujuy. Bueno, doctora, creo que no hay más consultas. Bueno, igual quedamos siempre a disposición, a mí me preguntan siempre, así que en la página. Así que... Sí, yo te agradezco sí. en primer lugar la disposición que tenés. La verdad que, como yo te decía, uno cuando se inicia en el ejercicio de la profesión, comenzar el ejercicio normal en la justicia ordinaria es todo un tema, un desconocimiento total que tenemos, y entrar al ANSES también es mucho más, digamos, complicado para los jóvenes profesionales. Así que te agradezco, te pido públicamente que nos compartas ese PDF y el kit que nos comentaste, porque les va a servir muchísimo a los colegas, y antes de que termine la reunión ya habíamos recibido no sé cuántos mails pidiendo el material. Ah, sí. No, pero les aclaro que aunque, bueno, hasta el año 2020, hasta antes de la pandemia, está en la biblioteca, están los modelos, ¿no? Hay modelos de escrito, hay modelos de todo. Nosotros tenemos nuestra propia carpeta, el instituto tiene carpeta en la biblioteca del colegio. Genial, así sí, la doctora ahí compartió su número, sí. Así que ya le van a estar escribiendo los colegas para... Y la doctora es la que manda los mails a todos. O sea, tiene un mail general y les manda todo de manera que les queda a ustedes. Sugiero, doctores, sugiero que el material que nosotros mandamos lo impriman y hagan sus propias carpetas. Tengan sus propias carpetas. Porque le puedo decir que los mails, a veces uno los va borrando porque recarga la memoria de la computadora, pero les sugiero que los imprima. Hay algunos manuales que son impagables en el sentido de lo práctico, y nos cuesta a veces conseguir las circulares viejas que siguen vigentes, y más de una vez el mismo ANSES nos la pide. Así que entonces por eso les digo que les sugiero eso. Y bueno, esperemos que este año ya podamos hacer también nuestra jornada, que el año pasado quedó en la nada por la pandemia, y la anterior también, porque estaba previsto que nosotros también hacemos nuestra jornada anual, pero bueno, esperemos que este año se pueda hacer, porque a nosotros sí nos gusta la presencial, porque es más hay un contacto más, y le ves la cara, nos vemos. Era lo que le comentaba a los colegas en los grupos hoy, que todavía no pudimos tener la confirmación del espacio físico del colegio, pero que bueno, estamos insistiendo en ese tema, a ver si podemos volver con normalidad. Jóvenes siempre se reúnen semanalmente, y esto pasa hace más de, desde que yo soy joven abogada, 2015, así que estamos viendo si podemos concretar el espacio que tenemos todos los años, porque es distinto la presencialidad.
genera otro tipo de contacto, uno puede tener más interacción con el disertante, y aparte nos conocemos, ¿no? Los jóvenes, que normalmente nosotros somos los que más estamos ahí tratando de vernos semanalmente, aunque sea. Entonces, habría sido un lujo, porque hay muchos colegas que han quedado fuera en esta charla. Cuando son simultáneos, presenciales y online, hay cupos tanto para los que lo hacen online, que son generalmente los del interior, y los que vienen en forma presencial, ¿no? Así que esperemos que próximamente se pueda dar. De todas formas, yo voy a estar atenta a lo que vos comentaste de los talleres de regímenes jubilatorios, para poder compartírselo a los jóvenes, así pueden también aprovechar eso, ¿no? Claro, lo que nosotros queremos es capacitarlos, sobre todo en los escritos, lo más importante, y bueno, en la parte de argumentación, ¿ha visto? Entonces, es muy interesante porque como nuestra materia es puramente casi constitucional, porque no nos regimos por códigos, generalmente nos regimos por el precedente, entonces es interesantísimo trabajar con la parte de argumentación, que sería bueno porque le sirve para todas las materias, ¿no es cierto?, del derecho. Así que yo les sugeriría eso, que hagan algo como, ha visto, una clase como escritos judiciales, en general, en sí, les podríamos ayudar mucho con los federales, los escritos federales, y el sistema LEC 100, que también les cuesta mucho en el federal, porque nosotros en federal todo es electrónico, que también es muy interesante, también cómo registrarse y cómo trabajar con los escritos, y sobre todo, como les digo, la argumentación jurídica, que es lo que más nos falta cuando nos iniciamos en la profesión. Así que quedo a tu disposición cuando ustedes quieran, y bueno, como siempre, colaborando con los colegas y sobre todo con los jóvenes, porque a nosotros no hemos, tal vez antes no hemos tenido las ayudas, esta cooperación que tenemos hoy entre colegas, ¿no? Entonces es muy interesante trabajar con ustedes, con los jóvenes, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias, doctora. Y bueno, ni bien tenga toda la documentación, porque estoy cambiando los formularios, lo más nuevo, todo, ya se los paso, hago que mi secretario los escanee y se los mande, Liz. Genial, genial. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, les agradecemos a todos los presentes. Nos vemos la otra semana, el día miércoles, no es jueves, porque el jueves ya comienza compadre, ya los colegas ya toman otra dimensión. Sí. La otra semana es miércoles y ya avisaremos bien, porque aunque ya saben, ya mandamos el cronograma, pero ya estaremos recordando bien cómo es la actividad de la semana que viene. Así que muchas gracias, Doc. Muchas gracias. Ahí finalizamos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención. Saludos, doctora. Muy buenas tardes. Saludos, Lucio. Hasta luego, doctor. Hasta luego.